la creación de una Fiscalía Especial, la suscripción de un convenio interinstitucional al que ya se sumó el Estado de Morelos, y sería importante que se sumara igualmente el Estado de Guerrero para proteger a las y los periodistas. Sin embargo, estas medidas han resultado insuficientes para contener el clima de violencia y la atmósfera de impunidad que persiste de manera dramática en México. Esta violencia, sumada a la impunidad, lo que produce es autocensura, un efecto paralizante, un efecto de silenciamiento, un efecto inhibitorio en donde los asuntos de interés y relevancia pública simplemente no se ventilan en el espacio que les corresponde, que es justamente el espacio de lo público. En México, en la medida en que el fenómeno de la violencia y la impunidad persista, en realidad las limitaciones serán mayores para solventar los graves problemas en materia de combate a la corrupción, combate a la delincuencia, combate a la violencia. Ahora bien, si bien es cierto que lo recogen y así lo manifiestan ambas relatorías, las agresiones provienen fundamentalmente de actores no estatales, lo que supone un incumplimiento por parte del Estado en su obligación de proteger y garantizar, no solamente estamos hablando de ese tipo de fenómeno, sino también de un fenómeno en el que la propia fuerza pública se revierte en contra de la prensa y genera algún tipo de agresión. Pero lo más lamentable es que no existe un mapa de la violencia en contra de la prensa en México. Y en la medida en que no existe ese mapa de la violencia en contra de la prensa en México, las capacidades por parte del Estado de superar el reto se verán drásticamente limitadas. El segundo componente de los informes que nos presenta la relatoría supone el tema del pluralismo y la diversidad. En México, la radiodifusión está concentrada en unas cuantas manos. Lo que es la televisión está concentrada en un duopolio, mientras que la radio está concentrada en un oligopolio. La asignación de frecuencias radioeléctricas responde a criterios discrecionales, se tiende a favorecer a los jugadores ya existentes y hay una ausencia de autonomía y criterios imparciales en la asignación de las frecuencias de radio y televisión. Pero no solamente hay un proceso de exclusión y de favorecimiento a los sectores ya predominantes. La radiodifusión comunitaria no tiene un reconocimiento específico en la ley como lo exigen los estándares internacionales. No obstante que el artículo 2 constitucional reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a constituir sus propios medios de comunicación, la ley de medios que fue declarada inconstitucional en su momento y sobre la cual aún no se legisla, sigue sin reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a tener, detentar y ejercer algún proceso de licencia para el diseño de algún tipo de radiodifusión indígena y o comunitaria. La publicidad oficial, como lo señalaba Juan Angulo en su testimonio, supone una estrategia política de premio y o castigo frente a las líneas editoriales. No existen criterios imparciales objetivos en la asignación de la publicidad oficial, lo cual conspira justamente en contra de la diversidad y el periodismo. Si bien es cierto que ha habido algunos avances, pensemos a nivel federal con la derogación de los así denominados delitos contra el honor y o en la mayoría de las entidades federativas, la mitad, poco más de la mitad, en donde ya los delitos contra el honor no existen, Guerrero incluido, las tendencias son igualmente preocupantes. Y me refiero a dos. Con la derogación de los delitos contra el honor ha habido un aumento importante en las acciones civiles en contra de quienes ejercen la libertad de prensa. Y las acciones civiles pueden alcanzar un efecto tan silenciador, tan hostilizante como la amenaza penal. Pero no solamente tenemos esa tendencia, la segunda tendencia es justamente a la utilización de otros tipos penales, que si bien es cierto no son los del delito contra el honor, pero que se instrumentan con el afán de silenciar la crítica, con el afán de silenciar una crítica que expone los problemas existentes de carácter político, social en México, y también la
supervivencia de una ley de delitos de imprenta de 1917, una ley preconstitucional que a nivel federal todavía se mantiene, digamos, como una norma que puede en algún momento actualizarse en contra de quienes hacen un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión. En materia de acceso a la información, si bien es cierto que México es un referente a nivel continental y a nivel mundial, como lo referían ambas relatorías, también es cierto que los avances registrados están enfrentando un desafío de reversalización en cuanto a las conquistas alcanzadas en los últimos, particularmente, 8 años. Hay una tendencia creciente por colonizar la autonomía de los órganos de transparencia y de acceso a la información a nivel local. Hay una falta de cultura en favor de la transparencia, hay una falta de apropiación del derecho al acceso a la información, hay sujetos obligados que no están sometidos a procesos de vigilancia de órganos verdaderamente autónomos, hay litigios abiertos en contra del IFAI o sus órganos equivalentes a nivel local que pretenden obstaculizar el acceso a una información que no es propiedad del Estado. Es una información pública y como tal es propiedad justamente de la ciudadanía. Y a esto se suma el creciente nivel de violencia e inseguridad que México enfrenta, que ha venido a limitar las capacidades de acceso a información, particularmente en la agenda de seguridad y combate a la delincuencia, particularmente a la criminalidad organizada. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un diagnóstico que es refrendado por ambas relatorías. No solamente fue una misión conjunta, se trata de 2 informes que, si bien es cierto, son independientes y autónomos uno de otro, poseen demasiados puntos de encuentro, del cual se derivan recomendaciones de manera muy puntual. Ya señalaba yo que son 71 recomendaciones que a nuestro juicio marcan una ruta de acción, un mapa de acción en el que los estados, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local, deberían de comprometerse en la aplicación, implementación, observancia y seguimiento de estas recomendaciones. Guerrero fue uno de los estados visitados por ambas relatorías y en un ejercicio mínimo de reciprocidad es que después de la presentación hecha el día de ayer en la Ciudad de México, la oficina ha decidido venir al estado de Guerrero para retribuir con toda aquella información que actores como Juan Angulo, actores como Cecilio Molina, algunos otros protagonistas del ejercicio de la libertad de prensa, socios y aliados como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero o Tlachinolan, con quien el relator Frank Larru también tuvo la oportunidad de entrevistarse, incluso ir a alguna de las cárceles en la Ayutla de los Libres, en donde un defensor de los derechos de los pueblos indígenas estaba siendo procesado penalmente por justamente ejercer el derecho legítimo a la defensa de los derechos humanos. En razón de esa visita es que hemos decidido regresar al Estado y colocar esta herramienta, no con un afán exclusivamente de difundir lo que aquí se ha documentado, sino con un afán de favorecer el proceso de apropiación de ustedes, los actores locales, para que estas recomendaciones se traduzcan en exigencias cotidianas, pero sobre todo en políticas a cargo de quien tiene la responsabilidad justamente de garantizar la libertad de expresión, que es el gobierno del Estado. Por su atención, muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas.